Henry Bailey pensó que lo había visto todo hasta que una niña de 6 años con un suéter rojo entró en su oficina de paredes de cristal, le entregó un currículum escrito a mano y le dijo: «Necesito un trabajo». La mañana de Henry Bailey comenzó como la mayoría de las suyas, temprano, eficiente y estructurada al minuto. Su lujoso sedán se detuvo en el garaje subterráneo de la torre de cristal y acero de su propiedad, y a las 8 de la mañana ya estaba en su oficina del último piso revisando las proyecciones trimestrales. Su traje estaba impecable, su corbata perfecta y su café expreso sin tocar mientras revisaba los correos electrónicos con la intensidad practicada de un hombre que hacía mucho tiempo que había dejado de notar el poder que tenía. Su agenda estaba llena de reuniones, llamadas y presentaciones, y no tenía intención de desviarse de ella. Al menos no hasta que su asistente, visiblemente pálida y vacilante, llamó y abrió la puerta sin esperar una respuesta. «Señor, hay alguien aquí para verlo». «Es una niña», dijo ella torpemente, sosteniendo una pequeña hoja de papel en la mano, como si no supiera si reír o entrar en pánico. Henry levantó la vista, confundido. «Una niña», repitió con desgana, esperando algún tipo de malentendido. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, la puerta de la oficina se abrió más y entró la visita más inesperada de su carrera. No podía tener más de 6 años. Su cabello castaño claro estaba un poco enredado, sus ojos marrones eran grandes y tranquilos. Llevaba un suéter rojo, una falda de mezclilla y zapatillas de deporte desgastadas. Una pequeña mochila gastada descansaba sobre sus hombros y en sus manos sostenía una sola hoja de papel. Sin esperar a que nadie hablara, se acercó a su escritorio, se puso de puntillas para alcanzarlo y colocó el papel. Luego levantó la vista y dijo con tanta claridad y franqueza como si esto fuera lo más normal del mundo: «Necesito un trabajo». Henry no respondió de inmediato. Ni siquiera estaba seguro de cómo hacerlo. La habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de la ciudad que se veía a través de las ventanas del piso al techo. Lentamente, tomó el papel. Era el intento de un currículum de una niña, escrito con letras grandes y desiguales. Decía: «Puedo limpiar, soy tranquila, no lloro frente a la gente, puedo ayudar, puedo aprender». Había estrellas dibujadas en las esquinas y un pequeño corazón tembloroso junto a la línea que decía: «Por favor». Dejó el papel, la miró de nuevo y se arrodilló junto a su silla. Su voz se suavizó cuando preguntó: «¿Por qué estás aquí, cariño? Eres una niña, no necesitas un trabajo». Ella lo miró fijamente sin parpadear y respondió con una calma mucho más allá de sus años. «Mi mamá se está muriendo», dijo. Sin lágrimas, sin drama, solo la verdad. El aire de la habitación cambió. Henry, un hombre que había construido imperios y derribado competidores sin inmutarse, sintió que se le anudaba la garganta. Ella lo dijo como si lo hubiera dicho muchas veces antes, como si lo hubiera aceptado, pero se negara a rendirse. Sus pequeñas manos estaban apretadas en puños a los costados y su voz no temblaba. «Tengo que ayudarla», agregó. «No tenemos dinero. Si trabajo, tal vez ella pueda seguir viva». Por un momento, Henry Bailey, el hombre que pensó que lo había visto todo, no pudo respirar. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez en años, alguien había entrado en su oficina y le había recordado lo que significaba sentirse indefenso. Y sin embargo, esta niña no estaba indefensa. Había entrado sola, tenía una misión y había ido directamente a la cima. Se levantó lentamente, con el papel todavía en la mano, y dijo: «¿Cómo te llamas?». La niña respondió sin dudarlo: «Emma. Emma Miller». Ese fue el momento en que su mundo comenzó a cambiar. Él aún no lo sabía, pero nada en su vida, su compañía, sus valores, su definición de fuerza volvería a ser lo mismo. Henry se paró en el centro de su oficina, sosteniendo el currículum escrito a mano de Emma, con la mente llena de preguntas y 1000 pensamientos contradictorios. La niña estaba allí en silencio, esperando, con los ojos enfocados y su pequeño cuerpo completamente quieto. No había rastro de miedo o confusión en su postura, solo determinación. A Henry le habían presentado ideas de millones de dólares líderes de la industria que no podían dominar la sala de la forma en que lo acababa de hacer esta niña de 6 años. Se sentó lentamente en su silla, indicándole que se sentara frente a él. Ella se subió a la silla de cuero de gran tamaño con esfuerzo. Sus pies no tocaban el suelo y se cruzó de manos sobre el regazo. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, manteniendo su tono tranquilo. «Emma, ¿sabes dónde estás?». Ella asintió sin dudarlo. «Usted es el señor Bailey. Tiene mucho dinero».
Mi mamá dijo que la gente con dinero es la que puede ayudar cuando nadie más lo hace. Su respuesta fue tan objetiva que lo dejó brevemente aturdido. Henry miró a su asistente, todavía congelada en la puerta, y le indicó que les diera privacidad. La puerta se cerró con un clic y la oficina quedó en un silencio roto, solo por el sonido del tráfico muy abajo. Henry se inclinó de nuevo, esta vez con más suavidad. ¿Puedes decirme qué le pasó a tu mamá? Emma asintió. Está enferma. No me cuenta todo, pero sé que es su cuerpo. Solía ser fuerte. Ya no puede trabajar y el hospital dijo que cuesta demasiado. Su voz era clara, como si hubiera ensayado estas palabras 100 veces. Tuvimos que dejar nuestro apartamento. Ahora nos quedamos en una habitación y ella duerme la mayor parte del tiempo. A veces ceno cereales. Sintió que algo duro se le oprimía en el pecho. Él había crecido pobre, pero no así. Nunca había tenido 6 años y había llamado a la puerta de un director ejecutivo pidiendo empleo. «¿Ella sabe que viniste aquí?», preguntó suavemente. «No», dijo Emma. Habría dicho que no, pero busqué su nombre en un periódico. Conozco su edificio porque es grande y brillante y la gente dice que usted arregla las cosas rápido, así que pensé que tal vez podría arreglar esto. Henry respiró hondo y se levantó, caminando hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, vasta e indiferente, y se dio cuenta de cuántas personas se movían por ella cada día, sufriendo en silencio, sin ser vistas. Se giró hacia la niña, que ahora balanceaba sus piernas ligeramente, con la mirada puesta en la estantería detrás de su escritorio. «Eres muy valiente, Emma», dijo. «La mayoría de los adultos no habrían tenido el coraje de hacer lo que acabas de hacer». Ella se encogió de hombros. «No es valentía. Es solo lo que haces cuando amas a alguien». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que ella podía haber sabido. El propio pasado de Henry pasó por su mente, recuerdos de haberle dado la espalda a la gente que le importaba, persiguiendo el estatus, el control, el orden. Y aquí estaba esta niña, parada sobre las ruinas de su vida, aún eligiendo el amor antes que el miedo. Se arrodilló de nuevo, a la altura de sus ojos. «Está bien», dijo en voz baja. «Vamos a ver a tu mamá». Ella parpadeó. «¿De verdad?» Él asintió. «No te prometo todo, pero quiero conocerla y quiero ayudar si puedo». Ella se deslizó de la silla y ajustó las correas de su mochila. «Está en la clínica Mercy», dijo Emma con la voz repentinamente llena de esperanza. «Habitación 12. Duerme mucho, pero creo que le gustará a usted». Henry sonrió por primera vez en ese día. «Entonces vamos». Y con eso, respiró hondo, tomó su abrigo y salió de su oficina, no a una reunión de la junta o a un almuerzo de negocios, sino de la mano de una niña de 6 años que acababa de reescribir la regla más importante de su vida. Algunas cosas no pueden esperar. El viaje a la clínica Mercy se sintió más largo de lo que era, no por el tráfico o la distancia, sino por el peso de lo que Henry se estaba metiendo. Había pasado su vida rodeado de decisiones medidas en márgenes de beneficio y gráficos de rendimiento, pero ahora seguía a una niña de 6 años para conocer a una mujer que nunca había visto, impulsado no por la estrategia, sino por algo más profundo, un dolor en el pecho que no había sentido en años. Emma se sentó en el asiento trasero del auto de la compañía, con las piernas balanceándose debajo de ella y la mochila bien agarrada en su regazo. No habló mucho, solo ofreció indicaciones cuando se le preguntó y pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana con una concentración silenciosa que a Henry le pareció desgarradora y humillante. Cuando se detuvieron frente a la modesta clínica, no había nada de extraordinario en ella. Solo un edificio gris con letreros descoloridos y ventanas demasiado pequeñas para dejar entrar la luz solar. Pero para Emma, era claramente todo. Saltó rápidamente y luego esperó junto a la puerta hasta que Henry se unió a ella. Cuando entraron en el vestíbulo, la enfermera de la recepción levantó la vista sorprendida. Henry todavía vestía su abrigo a medida y sus zapatos caros, una presencia que atraía la atención, pero fue Emma quien se adelantó y habló primero. «Habitación 12, por favor», dijo. «Es mi mamá». La enfermera dudó y luego asintió, señalando por el pasillo. Henry siguió a Emma por pisos de baldosas desgastadas y pintura descascarada, cada paso más pesado que el anterior. Cuando llegaron a la puerta, Emma se detuvo, con su pequeña mano en la manija. «Está muy cansada», le advirtió. «A veces no se despierta cuando le hablo». Henry asintió suavemente y Emma abrió la puerta. Dentro, la habitación estaba oscura y tranquila. Una mujer yacía en la cama del hospital, pálida y delgada,
con 4 tubos que salían de sus brazos y un monitor cardíaco que pitaba con un ritmo constante. Su rostro era delicado, gastado por el agotamiento, pero pacífico en su quietud. Emma caminó directamente a su lado, colocó su mochila en la silla y se acercó a la mano de su madre. «Mamá, traje a alguien», susurró. «Es el hombre del que te hablé». Henry se paró a los pies de la cama, inseguro de cómo moverse, inseguro de qué decir. Esta mujer, Sarah Miller, claramente había pasado por más de lo que la mayoría de la gente podía manejar. Su piel era casi translúcida, su pecho se elevaba lentamente como si cada respiración le costara un esfuerzo. Había una fuerza en ella incluso mientras dormía, algo tácito que permanecía en la habitación. Él dio un paso adelante y suavemente colocó el currículum de la niña en la mesita de noche. «No sé si puede oírme», dijo en voz baja, «pero hoy conocí a su hija y no creo que vuelva a ser el mismo». Emma se sentó en la silla junto a su madre y miró a Henry. Solía trabajar mucho. Era enfermera, ayudaba a la gente, pero cuando se enfermó, nadie la ayudó. «Por eso vine a usted». Henry se arrodilló junto a la cama, con una mano apoyada en el borde de la manta. «Hiciste lo correcto», dijo, con la voz tranquila pero firme. «Y ahora voy a ayudarla». La enfermera entró unos minutos después para revisar los signos vitales. Miró a Henry y luego a Emma y pareció intuir que esta no era una visita típica. Le susurró que Sarah se había mantenido estable durante días, pero que necesitaría un tratamiento avanzado, un tratamiento que la clínica ya no podía permitirse. Henry escuchó atentamente, hizo preguntas precisas y, cuando la enfermera se fue, salió a hacer 2 llamadas. La primera fue a su médico personal, pidiéndole una evaluación completa de los registros de Sarah Miller y un traslado inmediato a un centro privado. La segunda fue a su equipo legal, ordenando un acuerdo financiero discreto para cubrir lo que viniera a continuación, sin importar el costo. Cuando regresó a la habitación, Emma estaba apoyando la cabeza junto a la mano de su madre, sus ojos se agitaban de fatiga, pero levantó la vista cuando él se sentó a su lado. «¿De verdad vas a ayudar?», preguntó. Henry se acercó a su pequeña mano y la sostuvo suavemente. «Sí, Emma. Lo prometo». Él no entendía del todo lo que había sucedido ese día. Como una niña con una mochila y un trozo de papel había destrozado su rutina y abierto una parte de él que creía enterrada hacía mucho tiempo. Pero mientras estaba sentado en esa tranquila habitación de hospital, cuidando a una mujer que no conocía y a una niña que había confiado en él con todo, supo que esto no era un desvío. Este era el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente, Henry llegó al hospital justo después del amanecer. Apenas había dormido la noche anterior, su mente consumida por los pensamientos de Sarah y Emma. La imagen de la niña sentada junto a la cama de hospital de su madre se había quedado con él como un peso en el pecho. No era la lástima lo que lo perseguía, era la responsabilidad, una que no había conocido antes, no la corporativa que venía con accionistas y plazos, sino una de tipo humano, la que te hacía querer aparecer antes de que alguien te lo pidiera. Cuando entró en la clínica, las enfermeras de la recepción lo saludaron con una mezcla de sorpresa y reverencia. Él ya había hecho los arreglos para que Sarah fuera trasladada ese día a uno de los hospitales privados que financiaba a través de la fundación de su compañía. Los especialistas habían revisado su expediente durante la noche y se había elaborado un plan de tratamiento con medidas agresivas pero esperanzadoras. Todo se estaba moviendo rápido, pero a Henry no le interesaba esperar a que la burocracia se hiciera cargo. Había visto demasiadas decisiones tomarse lentamente por el bien del proceso. Esta era personal. Esta se movería a su ritmo. Caminó por el ahora familiar pasillo hacia la habitación 12, con una bolsa de papel llena de desayuno, fruta, un muffin y una pequeña taza de cacao. Emma ya estaba despierta, acurrucada en la silla junto a su madre, con las rodillas pegadas al pecho. Ella levantó la vista cuando él entró y le dedicó una sonrisa somnolienta, que a pesar de todo, aún tenía el poder silencioso de ablandarlo. Él le entregó la bolsa y ella la tomó con un pequeño asentimiento de agradecimiento. Sarah todavía estaba dormida, su respiración era constante pero superficial. Las máquinas a su alrededor rastreaban silenciosamente cada movimiento. Henry se sentó junto a la cama y suavemente puso al día a Emma sobre el plan. Le explicó que iban a trasladar a su mamá a un hospital mejor, donde podría recibir un tratamiento más fuerte. Emma no hizo preguntas, solo escuchó, sosteniendo la cálida taza de cacao entre sus manos como si fuera algo sagrado. «¿Se despertará allí?», preguntó después de un momento. Henry no ofreció promesas vacías.
Ahora tiene una mejor oportunidad, dijo. Y estaremos allí todos los días. El traslado se realizó en silencio, justo antes del mediodía. Una ambulancia privada llegó y Henry insistió en viajar con ellos. Emma se sentó a su lado, sosteniendo la mano de su madre con fuerza, sin soltarla ni una vez durante el viaje. Henry hizo algunas llamadas más mientras estaba en la parte trasera del vehículo, organizando una habitación temporal para Emma cerca del ala pediátrica del nuevo hospital y asegurándose de que Sara tuviera la mejor atención disponible. Cuando llegaron, un equipo médico los estaba esperando. La habitación a la que llevaron a Sara era luminosa y espaciosa, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz cálida. Emma desempacó de inmediato su pequeña mochila y colocó un dibujo en la mesita de noche, una imagen de ella, su mamá y ahora, alguien nuevo. Henry. Su nombre estaba garabateado debajo de la figura que vestía un traje, dibujada con hombros cuadrados y una cara sonriente. Esa noche, después de que las enfermeras hubieran revisado los signos vitales y las máquinas hubieran sido calibradas, Henry se sentó en la sala familiar con Emma. Se había puesto un suéter limpio que una de las enfermeras le había encontrado, su cabello recién cepillado y recogido. Se veía más joven de nuevo, menos a la defensiva, como si el peso de la supervivencia se hubiera aligerado lo suficiente como para dejar que la infancia respirara. ¿Cree que volverá a sonreír?, preguntó Emma en voz baja. Henry la miró seriamente. Lo creo, dijo. Y creo que la primera vez que sonría será por ti. Emma no dijo nada a cambio, pero se inclinó ligeramente hacia su costado, apoyando la cabeza en su brazo. Él se quedó quieto, dejándola quedarse allí todo el tiempo que necesitara. Ya nada de esto le parecía extraño. No se preguntaba por qué estaba aquí, por qué importaba tanto. En algún lugar entre ese momento en su oficina y ahora, había dejado de ver esto como un acto de caridad temporal. Estaba involucrado, no solo en salvar la vida de Sara, sino en devolverle a Emma un pedazo de su infancia, un pedazo que le había sido arrebatado demasiado pronto. A medida que caía la noche y Emma se instalaba en su habitación temporal, Henry se sentó en el pasillo, justo afuera de la puerta de Sara. No tenía una computadora portátil abierta, ni archivos, ni llamadas, ni hojas de cálculo. Solo él y el zumbido de los monitores de fondo. Miró a través del cristal, observando el ascenso y descenso del pecho de Sara y susurró más para sí mismo que para nadie. No hemos terminado. Acabamos de empezar. El quinto día marcó un cambio silencioso pero innegable en la atmósfera que rodeaba a Henry, Emma y Sara. Todo seguía siendo frágil, incierto y lleno de espera, pero ahora había una sensación de movimiento, como si algo latente se hubiera agitado suavemente. Henry llegó temprano al hospital privado, mucho antes de que el personal comenzara sus rotaciones diarias. Saludó a las enfermeras por su nombre, revisó los últimos informes médicos y se dirigió al ala de recuperación, donde Sara era monitoreada las 24 horas del día. Emma ya estaba allí, acurrucada junto a la cama de su madre, tarareando suavemente una melodía que sonaba como una canción de cuna. Sus ojos todavía estaban somnolientos, pero cuando vio a Henry, se sentó más erguida y sonrió. La condición de Sara no había empeorado durante la noche, lo cual era más de lo que podían haber esperado en los últimos días. Los médicos informaron mejoras leves pero alentadoras. Sus niveles de oxígeno eran estables, su presión arterial más consistente y había indicios de que su cuerpo comenzaba a responder al tratamiento. Estaba lejos de una recuperación, pero era esperanza. Emma no hizo demasiadas preguntas. Escuchó atentamente cada actualización y repitió las palabras en voz baja, como si las estuviera memorizando. Henry pasó la mayor parte de la mañana entrando y saliendo de reuniones con especialistas. Trajo a un nutricionista para evaluar las necesidades de Sara una vez que pudiera volver a comer. Habló con un neurólogo sobre posibles complicaciones y solicitó que todos los departamentos que se encargaban de su cuidado le enviaran actualizaciones diarias, sin importar cuántas llamadas o aprobaciones se necesitaran. Manejó cada una de ellas él mismo. Nunca había microgestionado nada en su empresa, pero esto era diferente. Esto no era un proyecto, era una persona, una madre, el mundo entero de una hija. Más tarde ese día, Henry llevó a Emma al jardín del hospital para que tomara aire. Las enfermeras le habían encontrado una pequeña chaqueta y ella se adelantó, deteniéndose para inspeccionar cada flor como si pudiera tener algún tipo de respuesta. Henry la siguió en silencio, dejándola guiar. Cuando llegaron al banco más alejado, cerca de una pequeña fuente, ella se sentó a su lado y sacó un trozo de papel doblado de su mochila.
Era un dibujo que había hecho la noche anterior. En él, 3 figuras estaban juntas, una con el pelo largo, una pequeña con una gran sonrisa y una alta con un traje azul. Se lo entregó sin decir una palabra y él lo miró durante un buen rato antes de hablar. «¿Soy yo?», preguntó suavemente. Emma asintió. «Ahora eres parte de nosotros», dijo. «Aunque no tengas que serlo». Henry dobló el dibujo con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su abrigo. «Quiero serlo», dijo. «No solo hoy, siempre». Ella no dijo nada de inmediato, pero su mano se deslizó en la de él y eso fue suficiente. Esa noche, Henry se quedó al lado de Sara mientras Emma se quedaba dormida en la sala de estar cercana. Observó a Sara de cerca, notando los pequeños movimientos, un párpado que se agitaba, los dedos que se movían contra la manta. Recordó lo que Emma había dicho antes sobre cómo su mamá le cantaba cuando no podía dormir, así que comenzó a hablar en voz baja, sin cantar, solo contando historias de su propia infancia. Historias que no había compartido en décadas. Historias sobre una madre que había tenido 2 trabajos, sobre quedarse dormido en el suelo de su oficina, sobre creer que algún día tendría suficiente dinero para que todo fuera mejor. Pero cuando miró a Sara ahora y pensó en Emma, se dio cuenta de que el dinero no era lo que los había salvado. Era el amor y el estar presente y la clase de valentía que un niño no debería tener que cargar, pero que a veces lo hacía. Cuando los monitores se atenuaron por la noche y la habitación se volvió a quedar en silencio, Henry se quedó en su silla, inmóvil, velando por ella. Algo en la forma en que sonaba su respiración esa noche le dio la más pequeña sensación de que ella sabía que él estaba allí, que en algún lugar entre el sueño y la conciencia, Sara entendía que ella y Emma ya no estaban solas. No sabía lo que traería el día siguiente, pero sabía esto: pase lo que pase, no se iría. Ahora estaba totalmente comprometido y eso lo cambió todo. El 6.º día comenzó con una quietud que no se sentía como silencio. Se sentía como anticipación. Henry llegó al hospital justo después del amanecer, con 2 tazas de cacao y una pequeña bolsa de papel llena de pasteles calientes. Se había detenido en la misma panadería de la esquina que había pasado todos los días durante años, pero a la que nunca había entrado hasta esta semana. Ahora conocía a la mujer detrás del mostrador por su nombre. Sabía qué pastel le gustaba más a Emma. Estos eran el tipo de detalles que alguna vez había considerado triviales. Ahora le importaban más que nada. Cuando entró en la sala de estar pediátrica del hospital, encontró a Emma sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con un libro de cuentos en el regazo, pero sus ojos no estaban leyendo. Estaban fijos en la ventana, observando cómo cambiaba la luz. Se giró cuando lo vio y le dedicó la clase de sonrisa cansada pero real que le oprimía el pecho. Él le entregó el cacao y se sentó a su lado sin hablar. Durante unos momentos, simplemente se sentaron en la calidez de la mañana temprano, bebiendo en silencio, uno al lado del otro como si lo hubieran hecho 100 veces. Hoy era diferente. Los médicos lo habían preparado para la posibilidad de que Sara se despertara. Sus signos vitales habían seguido estabilizándose y el neurólogo informó una actividad cerebral prometedora. No había garantías, pero la esperanza ya no era solo una palabra frágil susurrada al pasar. Ahora era más alta, más real. Henry había hecho los arreglos para trabajar desde el hospital ese día. Su equipo había ajustado su horario, las reuniones se pospusieron, las llamadas se redirigieron y él había traído su computadora portátil por si acaso. Pero la verdad era que no le interesaban las hojas de cálculo. Cada momento que su atención se desviaba, sus ojos regresaban al pasillo que conducía a la habitación de Sara. Alrededor del mediodía, Emma y Henry fueron a visitarla. Las enfermeras habían añadido flores frescas junto a la ventana y habían reorganizado las máquinas para que el espacio se sintiera menos clínico, más pacífico. Emma caminó hacia el lado de la cama y tomó la mano de su madre, tal como lo hacía siempre, pero hoy algo cambió. Los dedos de Sara se movieron en respuesta. Luego, sus párpados se agitaron. Henry se quedó inmóvil, con la respiración contenida, todo su cuerpo concentrado en lo que podría suceder a continuación. Lenta y dolorosamente, Sara abrió los ojos. Al principio, su mirada estaba desenfocada, sus labios secos e inmóviles. Pero luego parpadeó y giró la cabeza muy levemente. Sus ojos se posaron en Emma, que ahora lloraba en voz baja, sus dedos se apretaban alrededor de la mano de su madre. «Mamá», susurró, apenas audible. «Soy yo. Estoy aquí». Sara parpadeó de nuevo y con la voz más débil imaginable, susurró: «Emma». El sonido de su nombre pareció llenar la habitación como la luz del sol.
Henry nunca había oído nada más frágil o más poderoso. La enfermera se apresuró a entrar, seguida por un médico, y para unos minutos, la habitación se llenó de movimiento y charla clínica, pero Henry apenas se dio cuenta. Se quedó al borde de todo, con el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos nunca se apartaron de los de Sarah. Cuando los chequeos médicos terminaron y los monitores se calmaron, Sarah miró a Henry por primera vez. Sus ojos, aunque nublados por el agotamiento, tenían reconocimiento. No de la memoria, sino de la presencia. Ella lo había sentido allí. Sabía sin preguntar que él se había quedado, que su hija no había estado sola. Intentó hablar de nuevo, pero se le atascó la garganta. Henry se acercó, tomando suavemente su otra mano. No se apresure, dijo. No nos vamos a ninguna parte. Emma se subió al lado de la cama, apoyando la cabeza cerca del hombro de su madre, con cuidado de no molestar los cables. Sarah se acercó a ella, sus dedos rozaron suavemente su cabello. Esa noche, después de que la emoción del día se calmara, Henry se sentó con Emma afuera en el patio del jardín del hospital. El aire estaba fresco, el cielo se oscurecía en tonos de rosa y dorado. Emma se apoyó en él, envuelta en la chaqueta que le había comprado a principios de esa semana. Dijo mi nombre, susurró. Eso significa que todavía es mía. Henry la miró y asintió. Nunca se fue, dijo. Solo estaba encontrando el camino de regreso. Emma inclinó la cabeza para mirarlo. Usted la ayudó, dijo. Nos ayudó. Henry no respondió de inmediato. Miró el cielo que se desvanecía, dándose cuenta de que esta niña lo había cambiado más en 6 días que cualquier otra cosa en toda su vida. Ella no había pedido riqueza o promesas. Había pedido tiempo, presencia, que alguien se preocupara cuando el mundo no lo hacía. A medida que las primeras estrellas comenzaban a aparecer, Henry hizo una promesa silenciosa. Pase lo que pase a continuación, no se alejaría. Ni ahora, ni nunca. Esto no era solo algo que estaba haciendo por unos días por amabilidad. Esta era su vida ahora y por primera vez, estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El 7º día, todo se sintió más ligero. No porque la lucha hubiera terminado, sino porque había un comienzo visible de algo nuevo. Sarah había vuelto a hablar esa mañana, un poco más fuerte que el día anterior. Su voz era débil y ronca, pero transmitía emoción y reconocimiento. Había pedido agua, luego a Emma, y luego suavemente había preguntado quién era el hombre que estaba al lado de su cama. Emma había sonreído y simplemente había dicho, «Ese es Henry. Nos está ayudando». La mirada de Sarah se había dirigido a él y, aunque su rostro estaba cansado, sus ojos estaban claros. Henry se había presentado de nuevo, más suavemente esta vez, no como un hombre de negocios, sino simplemente como alguien que había estado tratando de hacer lo correcto. Los médicos eran cautelosamente optimistas. El progreso de Sarah era constante y su cuerpo estaba respondiendo bien al nuevo plan de tratamiento. Todavía tenía un largo camino por delante, pero el peligro de no despertar ya había quedado atrás. Emma apenas se separaba del lado de su madre, solo se alejaba cuando Henry la persuadía para que saliera a comer o descansar. Parecía confiar en que su lugar en esa habitación era seguro de nuevo, que nadie se la iba a llevar. Henry también se había convertido en un pilar en esa ala del hospital. Ya no era tratado como un visitante, sino como parte de la familia. Esa tarde, una trabajadora social llamada Mara llegó para un seguimiento. Se había reunido brevemente con Henry cuando él había organizado el traslado de Sarah por primera vez, pero había regresado ahora para hablar sobre los próximos pasos. Se reunieron en la pequeña sala familiar frente a la unidad de Sarah mientras Emma se sentaba en una silla reclinable dibujando una imagen de su madre con flores en el cabello. Mara revisó los documentos y las actualizaciones que el equipo legal de Henry ya había enviado. Se veía impresionada, pero se mantuvo minuciosa. Ha ido más allá, dijo, hojeando el archivo. La mayoría de las personas en su posición ofrecen una donación y se van. Pero usted se ha quedado. Ha asumido la responsabilidad. Henry se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque no es caridad, dijo. Es familia. Incluso si no se ve como la gente espera que lo haga. Mara le preguntó si había considerado convertirse en el tutor legal de Emma en caso de que surgiera la necesidad. Henry dudó, no porque no quisiera, sino porque no había sido una decisión estratégica. Había sucedido sin formalidad, en silencio, día tras día, en la forma en que se sentaba a su lado en las salas de espera, llevaba sus dibujos en el bolsillo y aprendía cómo le gustaba su tostada. Sí, dijo finalmente. Si alguna vez llega a eso, quiero estar allí para ella.
Más tarde, Henry y Emma volvieron a la habitación de Sara, y Sara estaba despierta de nuevo. Sus manos se movían lentamente sobre la manta en busca de su hija. Emma se subió a su lado y le mostró el dibujo. Ahora tienes flores, dijo. ¿Por qué te estás poniendo mejor? Sara sonrió débilmente. Sus ojos brillaban de gratitud. Luego se giró hacia Henry. Sé que no pedí ayuda, dijo en voz baja, pero gracias por dármela de todos modos. Henry se sentó junto a la cama y la miró, no como un hombre con poder, no como un rescatador, sino como alguien que había necesitado esta conexión tanto como ella. Su hija entró en mi vida y me recordó lo que importa, dijo. Yo debería darle las gracias a usted. Esa noche, los tres compartieron una comida tranquila juntos, comida de hospital calentada en el microondas de la sala de estar y comida en bandejas de papel, pero para Emma, se sintió como un festín. Contó chistes e hizo reír a su madre, y Henry escuchó como si cada palabra fuera un regalo. La enfermera de turno los observó con una sonrisa, comentando más tarde que había pasado mucho tiempo desde que había visto tanta vida en esa habitación. Cuando llegó el momento de que Emma se durmiera, Henry la arropó en la pequeña cama plegable al lado de la de Sara. Mientras él se sentaba cerca, Emma lo miró con ojos somnolientos. ¿Cree que todo seguirá así?, preguntó. Henry no mintió. No siempre será fácil, dijo. Pero estaré aquí. Lo superaremos juntos. Ella le tendió la mano y susurró. Me alegro de haber venido a su oficina. Henry le apretó la mano suavemente. Yo también, dijo. Lo cambiaste todo. Y mientras el hospital se quedaba en silencio por la noche, Henry permaneció a su lado, ya no como un visitante, ya no como un hombre que vivía detrás del cristal y la riqueza, sino como alguien profundamente arraigado en una nueva vida, una construida no sobre títulos o transacciones, sino sobre la confianza, el amor y la inesperada valentía de una niña con una mochila y una esperanza demasiado grande para llevarla sola. El octavo día se sintió como el comienzo de algo en lo que ninguno de ellos se había atrevido a creer al principio. El hospital, una vez frío y estéril en la mente de Henry, ahora tenía calidez en los quietos momentos. Estaba en la forma en que Emma corría por el pasillo con su dibujo metido debajo del brazo, en la forma en que la voz de Sara se hacía un poco más fuerte con cada hora que pasaba, y en la forma en que Henry ya no revisaba su teléfono cada 10 minutos, sino que esperaba las historias de Emma como si fueran las reuniones más importantes que podía atender. Esa mañana, Sara se sentó sola en la cama de su hospital por primera vez. Sus mejillas tenían un leve rubor de color y sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en más de una semana. Emma estaba prácticamente radiante mientras alimentaba a su mamá con cucharadas de avena caliente, y le contaba todo lo que había sucedido mientras ella había estado dormida. Habló sobre el jardín, el cacao y cómo Henry la ayudó a comprar nuevos rotuladores. Incluso compartió la historia de cómo había entrado en su oficina, lo asustada que había estado y lo segura que se había sentido de que él la escucharía. Sara escuchó, con lágrimas en las mejillas, no de dolor o miedo, sino de la abrumadora comprensión de que no había perdido todo después de todo. Henry salió para darles un momento a solas y se encontró en el pasillo, mirando un cuadro enmarcado en la pared que nunca había notado antes. Era una acuarela de un árbol, fuerte y lleno, pero sus raíces se extendían de manera desigual debajo de él, tocando piedras, grietas y cosas enterradas. Por primera vez en mucho tiempo, comprendió la metáfora sin forzarse a hacerlo. Las cosas no tienen que crecer perfectamente para estar vivas. Solo necesitan espacio, luz y tiempo. Later that day met with Sarah's lead physician and social worker. They informed him that Sarah would likely be moved to a recovery suite within a few days and could begin rehabilitation by the following week. There was open now not used for survival but for healing. Sarah would be able to walk again, to work again,